Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a resolver los ángulos entre paralelas y una transversal. Cuando hablamos de rectas paralelas, son rectas que va al lado uno del otro sin tocarse, no sin llegar a cortarse en ni un punto. Por ejemplo, tenemos la recta L1 y L2 y una transversal inclinada. Entonces los ángulos que se forman en esas rectas paralelas hay alternos internos y alternos externos y también hay opuestos por el vértice. ¿Qué es vértice? Son los puntos que donde cortan las dos rectas, ya sea con la recta paralela con la transversal. Entonces la primera recta se llama L1 y la siguiente recta L2. Esto significa la recta L1 es paralela a L2, ¿no? Se escribe así, la recta L1 es paralela a la recta L2. Repetimos, son paralelas porque nunca se van a cortar en un punto, como este que tenemos aquí con la transversal sí se corta en dos puntos, ¿no? Dice lo siguiente, entre las rectas paralelas y la transversal, paralela y la transversal, las siguientes parejas de ángulo miden lo mismo, o sea, los ángulos internos alternos miden lo mismo y los ángulos alternos externos miden lo mismo entre sí y los ángulos opuestos por el vértice también miden lo mismo. Repetimos, los ángulos alternos internos, o sea, todo lo que está aquí dentro de los ángulos alternos internos miden lo mismo. Y los ángulos alternos externos, o sea, lo que está acá arriba y acá abajo, miden lo mismo entre sí. Y el opuesto por el vértice y los opuestos por el vértice también miden lo mismo, o sea, todo lo que son opuestos, ¿no? Opuesto aquí por el vértice y acá miden lo mismo entre sí. Dicho eso, vamos a mencionar los ángulos alternos internos. La D y la E miden lo mismo. El ángulo, este es el símbolo de ángulo. El ángulo D y E miden lo mismo y la C y la F miden lo mismo, ¿no? D y E y C y F. Y los ángulos alternos externos serían la A y la H, la A y la H y la G y la B. En forma cruzada. En forma cruzada se compara. Por ejemplo, la C y la F, la D y la E o la E y la D. Si anoto CF sería E a la D. Y si es D a la E, entonces sería C a la F. Forma de cruz. Entonces los ángulos alternos externos miden igual entre sí, que tenemos G, B, A y H, o A y H, G y B. Y el opuesto por el vértice está la A y la D, la C y la B, la E y H, tenemos aquí, y la G y F. Son ángulos opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice miden lo mismo, los alternos internos miden lo mismo y los alternos externos miden lo mismo entre sí. Son datos que hay que tener en cuenta cuando vayamos a calcular las medidas de los ángulos que nos vaya a dar en una operación, ¿no? Para calcular, porque debe dar igual. Entonces, dice acá, escribe el tipo de ángulos dado en cada caso según la figura. Tenemos el ángulo de la recta L1 y L2. Esto está en forma, aquí está en forma horizontal, aquí está en forma vertical. Son paralelas también porque si se siguen nunca van a tocar en un punto. Porque va al lado de uno del otro, ¿no? Y la transversal. La recta L1 es paralela al L2. Entonces dice, escribe el tipo de ángulos dado en cada caso según la figura. El ángulo B y G, el ángulo B y G. El ángulo B y G es un ángulo alternos internos, porque si yo menciono aquí, sería ángulos alternos. Esto aquí, con esto acá, sería alternos internos. Anotamos entonces. Alternos internos, ángulos alternos internos.
Voy a corregir esto aquí. Sería alternos internos. Y el ángulo BA y D, vamos a buscar por aquí, A y D. A y D es opuesto por el vértice, porque hay vértice acá, ¿no? Sería entonces ángulo opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice. Por el vértice. Por el vértice. Y luego seguimos con el ángulo A y H. A y H. A y H es alterno y externo. Sería así. Así, ¿no? Ángulo alterno externo, porque está afuera también. Ángulos alternos externos. La D dice el ángulo G y F. G y F también es opuesto por el vértice. Opuestos, aquí voy a poner opuestos. Opuesto por el vértice. Opuestos por el vértice. Opuesto por el vértice. Y por último tenemos el ángulo F y C. F y C también alternos externos. Son ángulos alternos externos. Alternos externos. Externos. Porque está afuera, ¿no? Aquí hay un ángulo acá y otro acá. Son alternos externos por esta recta L1 y L2 que son paralelos. De esta forma entonces hemos escrito el tipo de ángulos dado en cada caso según la figura. Tenemos otra operación aquí, dice, determina la medida de los ángulos indicados en cada figura. Determina la medida de los ángulos indicados en cada figura. Aquí me está dando un valor del ángulo, ¿no? Lo que hay que calcular es, siguiendo la regla de las medidas de los ángulos internos, que son iguales, alternos internos, que son iguales, alterno externo, también mide lo mismo, y los opuestos por el vértice, también mide lo mismo. Teniendo eso en consideración, aquí me está dando el ángulo que es igual a 76. Esto que está aquí es alterno con esto. El alterno con esto. Entonces, como es alterno, debe medir lo mismo. Entonces vamos a colocar aquí para ir calculando los demás, ¿no? 76, porque me están pidiendo el alfa, zeta, beta y omega. Entonces, si ya tengo 76, aquí yo puedo calcular beta, porque entre los dos debe medir 180. Pero aquí entonces ya como ya tengo 70, tendría que restarle 180 menos 70 para saber la diferencia. Vamos a colocar por aquí, sería 180. 180 menos 76. Eso debe darme 104. Aquí hay 10 menos 6, 4. Y esto queda 7, 7 menos 7, 0. Y bajamos el 1. Definitivamente, entonces es 104. Aquí es 104 grados. Quiere decir que beta es igual a 104. Bien, entonces 104 grados. Y esto con el vértice debe medir igual, así es que aquí debe medir 104 grados también. Vamos a corregir esto aquí. Sería 104 grados. Voy colocando los valores para saber, para poder calcular los otros, ¿no? Mediante la regla de lo que habíamos mencionado de los internos, alternos internos, alternos externos y opuestos por el vértice. Este que está acá mide lo mismo porque es opuesto por el vértice, ¿no? Entonces, puedo calcular esto que está aquí. Bien, puedo calcular beta igual por el vértice igual a 104 y acá también cumple
cumple la regla de opuesto por el vértice. Quiere decir que Z también es 76. 76 grados. Y como esto es alterno interno con esto, entonces alfa debe medir 76 grados. Podemos borrar esto, que aquí no tenía una identificación, pero solamente era para mencionar que por ser opuesto por el vértice miden lo mismo. Ya tenemos entonces alfa y z. Alfa es 76 grados. Y z es igual a 76 también. Y quedaría entonces omega. Como de aquí a acá son alternos internos, aquí debe medir opuesto, pero también aquí también podemos sacarlo, ¿no? Podemos sacar de aquí porque esto acá son alterno interno mío 76 o opuesto para el vértice mide 76. Entonces, de aquí a acá también podemos sacarlo para ver si encontramos de omega. Este de alfa está opuesto por el vértice, así que aquí también debe medir 76. Aquí esto no me va a funcionar. Entonces, aquí lo que puedo hacer es sacar la diferencia, porque aquí es un ángulo, podríamos decir ángulo externo, ¿no? Donde se mide interno más lo de afuera, o sea que entre los dos debe medir 180. Entonces restamos 180 menos 76. 180 menos 76. Menos 76. 10 menos 4. Te quedan 10. 10 menos 4. 10 menos 6, 4, mejor dicho. 10 menos 6 es 4. Y esto quedaría 7. 104. Entonces aquí es 104. Es una manera de ver, ¿no? Porque entre los dos debe medir 180 aquí. 180 por el ángulo consecutivo. Como ya tengo 76, entonces me faltaría la diferencia. Sería 104. Entonces omega es igual a 104. Es una forma de ver. La otra sería, como tengo 76, pues, es la diferencia, ¿no? Y podía sacar 76 acá también, que me iba a dar exactamente lo mismo. No se complea el ángulo alterno externo acá porque no cumple, pero sumando los dos ángulos que me debe dar 180 sí, porque teníamos 76 y faltaría entonces 104 para 180. Solamente tenemos que tener presente la definición de los ángulos alternos internos, alterno externo y opuesto por el vértice para poder calcular. Y algunas veces puedo utilizar, por ejemplo, aquí me favorecía el vértice, pero aquí esta medida no me funcionó. Esta sí, porque podía sacar la diferencia de 104, acá no. Acá sí me servía con el alterno acá, alterno interno, ¿no? Y me funcionaba. O también podía utilizar opuesto por el vértice acá, que me da 76. Queda lo mismo. O sea que en algunas de las operaciones se va a considerar algunos otros aspectos que de pronto no es una secuencia estricta, por decirlo, ¿no? Porque si yo utilizaba alterno interno acá, podía utilizar lo mismo acá, o sea, me iba a dar exactamente lo mismo. Pero si yo utilizaba la regla de opuesto por el vértice, también me iba a dar exactamente lo mismo. Bien dicho eso, vamos a calcular la B, la medida de los ángulos de la figura B. Aquí solamente me está dando el valor de 80. Entonces habría que calcular beta, zeta, alfa y omega. Entonces calculamos para ver cuál de los cuatro que está aquí podemos empezar. Si yo tengo 80 de este lado, ¿qué puedo hacer para encontrar los otros ángulos? Yo aquí puedo colocar 80 porque,
Bien, lo que tenemos que utilizar es, porque aquí el 80 cumple lo opuesto por el vértice, y puedo poner 80 acá para sacar el alterno externo acá. Nosotros vamos acomodando de acuerdo a las reglas y la forma como nos salga más fácil, ¿no? Por la regla del opuesto por el vértice me dice a mí que esto debe medir 80. Y por el alterno externo debe medir alfa igual también a 80. La regla de alterno externo, porque esta debe medir igual a esta. Entonces alfa mide 80 grados. 80 grados. Bien, entonces por la regla del opuesto por el vértice, Z debe medir también 80 grados, porque por el opuesto por el vértice mide igual según la regla. Ya tengo 80, me faltarían estas dos. Estas dos. Entonces, lo que puedo hacer es sacar la diferencia, ¿no? De los dos ángulos consecutivos. La diferencia sería 110. Perdón, 100. 100 más 80 sería 180. Entonces aquí nos falta 80. Z mide 80. Y aquí faltaría, la diferencia sería 100. Pues 100 más 80 es 180. Porque debe medir entre los dos ángulos 180. Y tenemos 80, faltaría entonces 100. Quiere decir que omega es igual a 100. 100 grados. Si eso es así, esto mide 100, por la regla de los ángulos consecutivos, que los dos deben medir 180, entonces, por la regla del opuesto por el vértice, beta también debe medir 100 grados. Entonces aquí tenemos beta 100 grados. Bien, de esta forma entonces hemos calculado la medida de los ángulos de cada una de las dos figuras, teniendo presente la regla de los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos y la regla de los opuestos por el vértice. Y vamos así utilizando de acuerdo a que podamos analizar cada uno de los componentes de ese ángulo, ¿no? Y poder entonces realizar la medida correspondiente, porque aquí, por ejemplo, utilicé los ángulos consecutivos, que es la suma del ángulo interno y externo, ¿no? Para poder encontrar. Y también utilicé el opuesto por el vértice. Aquí utilicé opuesto por el vértice. Va a depender de cada medida como queramos interpretar o analizar para encontrar los valores, teniendo en cuenta esos tres conceptos: que los ángulos alternos internos miden igual entre sí, los ángulos alternos externos miden igual entre sí, y los ángulos opuestos por el vértice miden igual entre sí. De esta forma hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.